Saludos jóvenes, en esta oportunidad vamos a continuar aprendiendo sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado y en esta oportunidad vamos a empujar sobre la fórmula de distancia. Distancia se simboliza acá, está con una D minúscula. ¿Y qué más debemos conocer? Bueno, en este caso vamos a enfocarnos en un problema en el que tenemos que encontrar la distancia que se ha desplazado un móvil que se va a dirigir a cierta velocidad y que va a tener cierta aceleración. En los problemas dados en clase se les indicó que deben utilizar esta fórmula. Bueno, pues vamos a aprender primero a comprender la fórmula. Dice que distancia va a ser igual al cuadrado de la velocidad, que quiere decir velocidad final por velocidad final, que es lo mismo que hacer velocidad final al cuadrado. A eso le vamos a quitar la velocidad inicial al cuadrado y el resultado de la resta lo debemos dividir por 2 veces la aceleración. Vamos a hacer un ejemplo. Les voy a leer el problema número 2 que se les dio en clase. Ustedes lo pueden verificar en su hoja. Es el problema número 2 donde debemos aplicar esta fórmula. Dice, un ciclista inicia una carrera de reposo. Vamos a dibujar acá el ciclista, aunque solo vamos a hacer la bicicleta. Dice que inicia desde el reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que su velocidad al inicio es 0 metros por segundo. Inicia en 0 y comienza a aumentar su velocidad. Conforme aumenta su velocidad, dice que está sufriendo una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración que está sufriendo el ciclista que al inicio estaba en reposo. Sufre esa aceleración hasta que alcanza una velocidad de 12 metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que conocemos? La velocidad final, que es la velocidad que alcanza luego de mantener esa aceleración. ¿Y qué es lo que nos pide? ¿Qué distancia fue la que logró recorrer en ese espacio donde sufrió ese cambio en su velocidad? Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Como nos piden distancia, podemos aplicar la fórmula que está acá. Conocemos la velocidad final, conocemos la velocidad inicial y conocemos la aceleración, que son los 3 datos que son necesarios para poder trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? Velocidad final al cuadrado, o sea, 12 metros sobre segundo al cuadrado, menos la velocidad inicial, que son 0 metros sobre segundo al cuadrado. Lo restamos y luego hacemos la división 2 veces la aceleración, o que es lo mismo, 2 veces por la aceleración. La aceleración es 2 metros por segundo, entonces 2 por 2. ¿Qué nos queda? Vamos a pasarnos de acá hacia acá, espero que no se pierdan ahí. Y vamos a hacer acá nuestros resultados. 12 al cuadrado, ustedes hacen 12 por 12 o 12 no al cuadrado, les da 144. Vamos a dejar a un lado las unidades porque ya sabemos que las unidades están correctas, estamos dentro del sistema internacional. Metros por segundo, la velocidad, la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces solo vamos a trabajar con números nada más. 12 por 12, 144, menos 0 al cuadrado, que sigue siendo 0, y eso dividido 2 por 2, aquí está, 2 por 2, porque es 2 veces la aceleración, o sea, 2 por 2, 4. Si la aceleración fuera 4 sería 2 por 4. Si la aceleración fuera 8, 2 por 8. En este caso es 2, entonces 2 veces la aceleración sería 2 por 2, 4. 144 menos 0. Primero hacemos la resta. Hacemos la resta de acá, no se les olvide hacer la resta de lo que está acá. 144 le quito 0. Sigue siendo 144 y eso lo divido dentro de 4. Eso me queda entonces que son, si ustedes lo hacen, les va a quedar que son 36. Y como estamos trabajando la distancia se mide en metros, por lo tanto nos queda que el ciclista ha recorrido 36 metros. Y esa es su respuesta. Algo de hacer notar, entonces solo recordar la fórmula de distancia. Distancia es igual velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la aceleración. Esta fórmula puede existir otras de distancia, pero en este caso
Utilizamos esta porque era la que nos servía para resolver el problema. Velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la aceleración.